Tutiplén, según la RAE, significa literalmente todo lleno. Es una expresión que se utiliza a tutiplén para explicar que algo está en abundancia. También se puede decir a porrillo, es también un sinónimo. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y esto es el Viernes Zara capítulo 18. Pues bien, novedades de Zara a tutiplén. Hace un par de días os saqué el vídeo unboxing y primeras impresiones de los 4 perfumes de la colección femenina Musk y 2 perfumes de la colección Vibrant Leather, el Mood y el Wood. Pues bien, ahora toca 2 de estos perfumes, uno masculino y uno femenino, reseñarlo tras haberlos ido probando. Evidentemente, tras las primeras impresiones que os traje, simplemente con el unboxing y oliendo un poco los perfumes, leyendo un poco la explicación que ponía en la caja o en la web, os pude hacer pues eso, unas primerísimas impresiones muy rápidas y muy sencillas. Pero para haceros lo que son las reseñas de una forma ya seria y contundente y rigurosa, evidentemente los perfumes se tienen que probar y se tienen que probar bien. Y esto no se hace en un día ni en 2. 3 justito, pero bueno, por eso hoy os traigo 2 perfumes, uno masculino y el otro femenino, y no me esperaré al Viernes Zara próximo de la semana que viene, porque además seguro que habrá otras novedades, seguro, a bien seguro. Entonces, en próximos días os iré reseñando los otros perfumes que quedan por reseñar. De los 6, hoy solo reseño 2. Entonces os mantendré informados y os traeré siempre con rigurosidad y tras haberlos probado. Comencemos hoy probando y reseñando el Vibrant Leather Mood. Mood significa humor, tengo entendido. Y en la web nos pone una explicación. Ya sabéis que son muy aficionados a ponernos un poco de literatura. Y nos dice que es tan intenso como la pasión de un hombre elegante y atrevido. El cautivador aroma especiado y ambarino se realiza con suntuosas maderas, creando una fragancia magnética y cautivadora, con una firma inolvidable. Bueno, nos dice mucho y no nos dice nada, ya lo sabéis. Aquí en la caja nos dice que tiene azafrán, incienso y ámbar. Pues bien, aunque ya visteis en el unboxing, las cajas de Vibrant Leather son todas iguales, cambian colores, cambian dibujitos y cambian cosas. Pero bueno, son las cajas típicas de Vibrant Leather. Abrimos. Las lengüetas estas a mí no me acaban de gustar, pero bueno, precio 19,95 €. Esto sí que me gusta, porque yo creo que es un precio económico. Frasco, a mí me gusta mucho. Los frascos Vibrant Leather me gustan. Tapón magnético imantado con perfumes por debajo de 20 €. Por debajo de 20 €. Perfumes con buena presentación. Solamente los perfumes árabes tienen precios y presentaciones quizá a veces por encima de los de Zara. Pero bueno, de esto ya hablaremos también. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume, me lo voy a atomizar, así veis también como el atomizador. Como podéis ver, este atomizador sí que es bueno, porque con Zara nos encontramos a veces con atomizadores buenos, con atomizadores medianos y con atomizadores malos, directamente. Pues bien, aquí tenemos un perfume que primero huele muy bien, no descubre nada, es un perfume comercial y es un perfume que gustará a la mayoría. Con esto ya os defino distintas cosas. Lo primero que olemos es cítrico, un perfume cítrico y especiado. Tenemos ese ADN Vibrant Leather por ahí pululando, un poco matizado, un poco camuflado con distintas cosas. No nos declara cítricos, pero aquí tenemos bergamota. Tenemos bergamota seguramente, tenemos, además del azafrán, pues es posible que tengamos también pimienta rosa, es posible. Ya sabéis de que cuando hablamos de Vibrant Leather, pues hay unas notas como son la bergamota, el papiro y el cuero, que están por ahí un poco pululando normalmente. No sé si realmente hoy en este mood también estarán todos, pero es posible. A partir de ahí tenemos un azafrán que le da un toque
muy especiado. Por eso os digo que seguramente habrá pimienta también, o rosa, o algún otro tipo de pimienta, seguramente, incluso es posible que haya pimienta negra, pero el azafrán además le da un toque como metálico, y esto hace que el perfume tienda a esta frescura, especiada, que lo hace un perfume muy contundente por un lado, pero también versátil por el otro. Porque es un perfume que proyecta, que se deja sentir, no es tímido, no es un perfume tímido. Se nota, va dejando huella, va proyectando, va dejando estelas sin ningún problema. El perfume va cogiendo un toque dulzón sin pasarse. No es un perfume gourmand, pero sí que tiene este dulzor que lo tiene y se deja sentir. Tiene un toque inciensado, muy suave, un toque inciensado, pero que se nota, no es eclesiástico, no es tan ahumado. Sí que junto con el azafrán, y es posible, como os decía, que pueda tener esa nota de cuero, es posible que le dé ese toque como suavemente acuerado. Os sigo diciendo que seguramente tendrá pimienta, y el perfume poco a poco se va volviendo cremoso, ambarado, balsámico, dulce y amaderado. Esta es un poco la evolución: cítrico, especiado, metálico, ambarado y amaderado. Y todo con un dulzorcito que va dejando huella durante toda la vida del perfume. Es un perfume llamativo. Pero no es un perfume que digamos que nos vaya a resaltar, digamos, cosas que no hayamos olido antes. Es un perfume que nos recuerda a distintos perfumes, a matices de distintos perfumes. No es ningún clon de ningún perfume. Ya sé que me preguntaréis, ¿a cuál se parece? Es la pregunta típica cuando hablamos de un perfume de Zara, y no siempre todos los perfumes de Zara se parecen a otro. Muchas veces sí, evidentemente, pero otras tienen toques de uno, toques de otro, igual que otros perfumes de diseñador que tienen toques de uno y tienen toques de otro. En este caso yo no lo veo como un clon de ningún perfume. Ya sé que se ha hablado de varios perfumes, incluso de Zara, de Jean Paul Gaultier, que puede tener cosas en común, y sí, no lo niego, pero no es un perfume. Si pensáis que esto, por ejemplo, es un perfume que va por el camino de Ultramal, de Jean Paul Gaultier, pues nos equivocaremos seguramente, aunque tiene cosas en común, evidentemente, pero no es un clon de Jean Paul Gaultier de Ultramal, ni mucho menos. Yo no le noto la banda, el toque, aunque sí que tiene algo aromático, no sé exactamente qué puede ser, pero bueno, básicamente es esto. Es un perfume cítrico con un poco del ADN de Vibrant Leather, Jérôme Pinet. Se especia mucho con un toque metálico, un golpecito aromático. El perfume se va volviendo cremoso, ambarado, balsámico y amaderado en el fondo. Todo con un dulzorcito. Hablemos de rendimiento. Esto rinde muy bien y recién estrenado. Veremos cuando vaya oxigenándose con el tiempo, pero hoy por hoy, tras haberlo probado, como podéis ver, han bajado ya unos cuantos mililitros. Lo he probado un par de noches y lo he probado de día, pero noche para ver la duración, y 8 horas los cumple perfectamente. 8 horas los cumple perfectísimamente. Unas 2 horas de proyección, no es que sea una proyección bestia, pero se deja sentir. Ya os digo que no es un perfume tímido y se deja sentir bastante bien. Probadlo vosotros, probadlo en piel. En secante aguanta mucho, pero en piel también. Probadlo y me lo comentáis.
es muy versátil, incluso, o sea, se puede utilizar prácticamente durante todo el año controlando las atomizaciones, incluso lo veo para utilizarlo incluso para salir de noche también, porque tiene ese picantito, ese especiado que le puede sentar muy bien, sin límite de edades, lo puede llevar cualquier hombre de cualquier edad, es masculino, eso sí, no es un perfume femenino, yo no lo veo en absoluto un perfume femenino, pero repitiendo lo que os he dicho antes, no descubre nada nuevo, no recordará distintos perfumes, pero está muy bien. Este Vibrant Leather Mood, un buen lanzamiento. Este es la reseña del primero que os traigo. En próximos días os traeré el Boot, que también tiene muy buena pinta, y luego ya sabéis que a lo largo de los meses vamos actualizando un poquito cómo van funcionando estos perfumes. Seguimos. Y cómo no, vamos a seguir con el perfume femenino, porque ya sabéis de que en los viernes Zara intento también dar espacio a los perfumes femeninos. Claro que sí, tenemos perfumones, también tenemos nuestro público femenino, que espero que se incremente también. Y hoy os hablo del Zara Linen Musk, o Linen Musk. Ya os hice el unboxing, esta caja de color rosa pálido, 17,95 €, o de Parfum, 100 mililitros, las letras en dorados, una caja muy sencilla, sin grandes alardes, y vamos a abrirla. Este tipo de lengüeta me gusta más, la verdad, a mí me gusta más, pero bueno, sacamos el frasco con este tratamiento en el cristal que parece así más frío, más helado, con el tapón del mismo color, un rosa pálido, y es muy sencillo, es muy minimalista, con las letras en dorado, en pequeñito, que tampoco es que se vean demasiado, y el tapón, que es un plástico que va a presión. Aquí no tenemos ni imantados ni nada, pero aguanta perfectamente. El atomizador de color dorado, y vamos a ver, no es tan buen atomizador como el de Vibrant Leather, pero también atomiza bastante bien. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume que está muy bien, ya os lo digo. Es un perfume con un ADN conocido, pero matizado y con una vuelta de rosca. Ahora lo veréis. Nos dice en la web que tiene bergamota, que tiene flor de frangipani, que tiene almizcle, que tiene flor de algodonero y que tiene amberwood. No nos lo dice con estas palabras, pero podemos leer entre líneas, ¿no? Pero además tiene más cosas. Tiene un cóctel afrutado tropical. Y entonces pensaréis, ostras, ¿por dónde va? ¿Por dónde puede ir los tiros? Dulce, afrutado, un poco verde, pues sí. Aquí tenemos un ADN herba pura, pero distinto. No es como tantos clones de herba pura que hay. Aquí tenemos un giro, un twist, como suelen decir, un giro, porque es un perfume que le da un toque, y de ahí el tema de la colección Musk, un toque muy limpio. Un toque limpio, pulcro, a ropa limpia, mezclado con ese toque afrutado, dulce, tropical, que nos da el cóctel de frutas y todo esto. Tenemos flor de algodonero y tenemos almizcle. Son notas que resaltan este aroma a ropa limpia, ropa de algodón limpia, sábanas blancas, a camisas recién lavadas y planchadas, a tintorería, a lavandería. Un poco nos huele a esto, mezclado con el toque dulzón, afrutado, tropical, de ese cóctel de frutas. Tiene la salida cítrica, con la bergamota, con toque floral, con esa flor de frangipani, y a partir de ahí pues va inundando lo que es el cóctel de frutas y las notas almizcladas, limpias, pulcras y todo esto. Y todo ello en una base de vainilla, en una base cremosa de vainilla, amaderada. No sé si es la propia vainilla o es el propio amberwood, las maderas ambarinas o ambaradas, como nos dice en la web, pero sí que tiene esa base cremosa. Pero cuidado, no es una base cremosa pesada, no es ligera, es una base cremosa ligera, dulcita, pero muy, digamos, muy fina, muy refinada, está muy bien. Es un perfume versátil, es un perfume femenino.
Ya sabemos que el Herba Pura es un perfume más femenino que masculino, pero aquí yo creo que aún resalta más la feminidad de este perfume. Aún vamos decantados más hacia lo femenino. Yo aquí os diría un 70% femenino, un 30% masculino. Ya sabéis que en los perfumes femeninos un poco intento aportar algo con estos porcentajes que son también muy relativos y muy... todo es muy relativo y vamos, y es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, es un perfume casual, pero también es semiformal, no es un perfume elegante. Es un perfume juvenil, pero también es muy llevadero para mujeres de más edad. Y el rendimiento es muy bueno. Se puede llevar durante casi todo el año. Durante casi todo el año, controlando las atomizaciones, lo podremos llevar en temperaturas más altas y en temperaturas más frías, pues atomizando más. Claro, con mucho frío quizá el rendimiento pues se vea un poco alterado. También os voy a hablar también de un perfume que lo estrené hace 3-4 días. No ha habido tiempo a que se oxigene, se oxide y que coja un poco más de peso, un poco más de núcleo, ¿no? 7-8 horas de rendimiento, de duración, con 1 hora y media de buena proyección. No es un perfume bestia. Si hablamos de proyección, el Vibrant Leather Mood proyecta bastante más, pero aquí tenemos un perfume que sin proyectar tanto, con un poco más refinado, un poco más ligero, pero también se deja sentir, y se deja sentir 7-8 horas sin ningún problema. Es un perfume que está muy bien, es el primero que he podido probar, y este por supuesto pasará a la colección de mi mujer, seguro, y lo utilizará porque seguro que le gusta, segurísimo. Y para finalizar, porque hoy no os voy a sacar las otras secciones como Massimo Dutti o como perfumes descontinuados, porque esta semana no he tenido tiempo, y a las cosas hay que hacerlas bien, no he tenido tiempo más que para centrarme en 2 perfumes, en estudiarlos un poco concienzudamente y traeros mis impresiones, mis humildes impresiones. Pero sí que quería terminar con una reflexión a propósito de Zara, de que esta fama, que no niego de que haya sido ganada a pulso en tiempos pretéritos de Zara. Zara no dura, los perfumes de Zara no duran nada, duran un suspiro. Cuidado, aquí hay perfumes de Zara que duran un montón, y valen menos de 20 euros, y vienen bien acabados, y vienen con una presentación digna, y valen menos de 20 euros. Mientras la perfumería comercial, la perfumería de diseñador, yo no soy sospechoso de estar en contra de la perfumería de diseñador, como otros reseñadores que sí que van más hacia lo nicho y un poco castigan el tema, la perfumería de diseñador. Yo os traigo muchas novedades de diseñador, lo sabéis, los que me seguís habitualmente sabéis de que yo valoro cuando Hugo Boss o otras marcas, por supuesto Loewe, por supuesto Guerlain, pero también Montblanc, yo valoro mucho los nuevos lanzamientos y los estudio con cariño y todo esto. Pero sí que es verdad de que muchas veces se trata un poco a broma los perfumes de Zara. Y hay hasta un poco de recochineo, por los poquitos reseñadores, que tratamos la perfumería de Zara con seriedad. No somos tantos, son unos cuantos, pero no somos tantos, y a veces pues parece que nos menosprecian por hablar de perfumes de Zara. Yo esto lo he sufrido en mis carnes, y otros compañeros también. Vosotros sabéis perfectamente a quienes me puedo referir, pero la verdad es que a veces de un nido, que dicen los catalanes, porque aquí hay perfumes que se pagan 60, 70, 80 euros, 90 euros, 100 euros, por perfumes que duran 4 o 5 horas, pero como son Chanel, o como son un Dior, o como son un lo que sea, pues bien pagados. Pues no, bien pagados cuando están bien pagados, y esto vale 19 euros, y esto está muy bien pagado. Mucho mejor, muy mejor, mucho mejor bien pagado que algunos otros perfumes que podríamos hablar largo y tendido. No quiero decir con esto
que toda la perfumería de Zara sea buena, no. Sabéis de que muchas veces también os hablo mal de algunos perfumes de Zara. También os hice ya hace mucho tiempo un short en el que decía que Zara tiene dos almas. Una alma de perfumes económicos que no aportan nada y que son simples inspiraciones, y luego un alma de perfumería de diseñador que aporta cosas interesantes, con buen rendimiento y con buenos precios. Pues eso es lo que os digo siempre. Hay que ser muy selectivo y no hay que tener prejuicios. Hay que ir a Zara con la mente muy abierta. Os lo digo infinidad de veces. Os lo digo infinidad de veces. Yo os lo digo por vuestro bien. Para que no os dejéis llevar por el hype, por el hate y por mentes cerradas. Hay que ser abierto. Hay que oler los perfumes en piel. Hay que probarlos. Hay que llevarse secantes a casa. Hay que probarlos bien. Unos desecharlos, ser muy selectivo, y algunos darse cuenta de que pueden ser fantásticas opciones por precios muy comedidos y con rendimientos que en muchos casos superan a otros perfumes que valen 3-4 veces más. Y nada más, ya no os canso más, ya os he dado el meeting, os he dado la vara suficiente. Espero que haya sido de vuestro agrado, que no os haya cansado demasiado. Dejadme un like si es así, dejadme comentarios, suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, que como sabéis será muy pronto. Muchas gracias amigos, hasta luego.